O es decir, dice algo muy simple. Aquellos que en nombre del Evangelio lo invierten porque no se dan cuenta que están produciendo pobreza por la propia estructura de su sistema económico, pues entonces toman la Biblia para justificar su inversión, porque toman la Biblia para decir que la obtención de la riqueza es una bendición de Dios, como lo pensó el calvinismo en muchos textos, porque ustedes saben que en el Deuteronomio, uno de los libros hebreos y también cristianos, no se podía prestar dinero al hermano. Entonces, los cristianos en la Edad Media no podían prestar dinero al hermano, pero necesitaban. Entonces, le asignaron a los judíos, que no eran hermanos de los cristianos, que prestaran dinero. Y los judíos se enriquecían, pero se enriquecían porque eran pecadores, porque se les había asignado el que pudiesen prestar a los cristianos. Los judíos tampoco podían prestar a los judíos porque creían que el Deuteronomio funcionaba. Pero Calvino le hizo una interpretación, igual que Molina, un jesuita de España. Dijeron, sí, se puede dar un cierto crédito por interés, pero no más del 5%. Y una vez que permitieron el préstamo a interés, permitieron el capital financiero y se desató. Por eso es que los calvinistas de Ginebra se instalan en Inglaterra y son los presbiteranos, que no son los anglicanos. Claro, a veces los marxistas no saben de religión y no se dan cuenta de la diferencia. Adam Smith es un presbiterano calvinista. Él es el que inventa teóricamente a la economía política moderna, pero la hace ahora coherente con el pensamiento cristiano, pero le lleva a invertir el cristianismo. Van a ver cómo es la cosa despacito para que vayan entendiendo después. Pero la idea la da Marx. La Biblia va a ser usada para justificar lo contrario de lo que enseña. Porque dijo, bienaventurados los pobres, pero ahora justifica de que la riqueza, como se lo dio a Job, en la tercera parte del libro de Job, después de estar todo mal, con úlceras, enfermo y todo, Dios le dice, justo más, Job, ahora entonces te voy a dar un premio, y le vuelve la riqueza a Job en la tercera etapa del Midrash, que es muy interesante, pero no tengo tiempo. De tal manera que se ligó la riqueza a la bendición de Dios. Pero entonces ya no se vio la pobreza del pobre. Parece extraño que Marx hable de la pureza de la conciencia religiosa y de la Biblia que se expresa en ese relato. Pero hay una contradicción, el que usa la Biblia y al mismo tiempo justifica la pobreza del pobre, o el que inmola indios al nuevo Dios, que es la plata y el oro, que es contradictorio a lo que dijo el fundador del cristianismo, porque para confundirlo le dieron una moneda, ¿se acuerdan ustedes? Y entonces le dijeron, ¿hay que pagar el tributo o no hay que pagar el tributo? Si decía, hay que pagar el tributo, estás con los romanos y estás traicionando al pueblo de Israel. Si le dices, no hay que pagar tributo, entonces eres un luchador contra el imperio romano y eres un rebelde que merece la muerte. O es decir, si decía sí o no, en los dos casos estaba perdido. Era muy inteligente. Entonces dice, dame una moneda. Y él dice, ¿qué es lo que ves en la moneda? La figura del César. Bueno,
si tú tienes la moneda y crees en el César, paga el tributo. Tú crees en el César, yo no. Y como yo no tengo la moneda ni creo en el César, yo no pago el tributo. Pero a Dios dale lo que es de Dios, que es todo tu ser, no la moneda. Lo dejó desconcertado. No dijo ni sí ni no a la pregunta, sino otra respuesta. Pero lo que dijo es que la moneda era un Dios, y ese no era el Dios de Israel. Por lo tanto, era antifetichista, antiidolátrico. Y los cristianos en su mayoría, no en su mayoría, los cristianos ricos, que el fundador del cristianismo dijo, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que pase por, cuidado, la aguja era una ventana de los muros de la ciudad, no es la agujita con la que yo puedo coser. Entonces era el lugar donde miraban los que venían de afuera, pero no podía pasar nadie. Es más difícil que un rico entre al reino de los cielos que si pasa por esa ventanita del muro.